tardes, yo soy Ekaterine Flores, soy residente de primer año de la beca de Medicina Urgencia y voy a hablarles hoy día sobre ácido tranexámico en el servicio de urgencias. Bueno, para poder hablar de el ácido tranexámico, primero es que tenemos que volver un poco a semiología y hablar un poco de la hemostasia para poder entender después cómo actúa el ácido tranexámico. Nosotros ya sabemos que la hemostasia corresponde a un equilibrio entre factores procoagulantes y anticoagulantes y tenemos una hemostasia primaria y una secundaria. Con respecto a la hemostasia primaria, es la que vemos aquí en la imagen, en donde vamos a tener que ante una lesión del endotelio vamos a tener exposición del factor de von Willebrand, colágeno, lo cual va a generar que las plaquetas que están circulantes por ahí se adhesionen a este lugar. Las plaquetas adheridas van a tener liberación, ya sea de calcio, ADP, etcétera, que va a generar que más plaquetas se agreguen en la misma zona. Estas plaquetas van a empezar a cambiar su morfología generando el tapón plaquetario. Con respecto a la cascada de coagulación, ya hablamos de hemostasia secundaria. Esta nos sirve para estabilizar este tapón plaquetario que se formó mediante dos vías. Uno, la vía extrínseca y la vía intrínseca. La vía extrínseca inicia con la lesión de la membrana de las células extravasculares o tejido conectivo. En esta zona tenemos varios tipos de células como monocitos y ante la lesión de estas células o ante procesos inflamatorios de los monocitos, se activa la vía extrínseca. La vía intrínseca, por el otro lado, el proceso inicia dentro del vaso sanguíneo, cuando la sangre entra en contacto con una superficie extraña, o sea, diferente al endotelio vascular o con una plaqueta activada. Lo importante aquí es que ambas vías van a terminar en esta vía común, en donde vamos a tener que lo importante de esta vía común es la activación del factor 10. En donde, como se ve en la imagen, el factor 10A y el factor 5A, que es el factor 10A activado y el factor 5A activado, activan la protrombina, la convierten en trombina y con ello se activa el fibrinógeno y la fibrina, que es lo que van a estabilizar, como dijimos al principio, el tapón plaquetario. Luego, el proceso inverso, la fibrinolisis, es un proceso donde se rompe la malla de fibrina y esto puede ocurrir por dos procesos. Uno, la vía de la uroquinasa y dos, la vía de la enzima tisular activadora del plasminógeno, en donde ¿qué va a ocurrir? Mediante estas vías el plasminógeno se convierte en plasmina y la plasmina se va a encargar de degradar la fibrina. Ahora, ¿cómo actúa el ácido tranexámico? El ácido tranexámico es un derivado de la lisina sintética que se une al sitio de la lisina en el plasminógeno e inhibe la fibrinolisis. Así se evita la degradación de la red de fibrina que envuelve al trombo plaquetario. El ácido tranexámico tiene varias vías de presentación. Tiene una vía endovenosa y una vía oral. En donde vamos a tener que endovenosa tenemos las ampollas de 100 miligramos por ml y dosis en la vía oral es de 500 miligramos y 650 miligramos por vía oral. La dosis va a depender de para qué la usemos y de lo cual vamos a hablar más adelante. Y también va a depender de la vía de administración que usemos. La vida media igual depende de la vía de administración. Se ha visto que por vía endovenosa se alcanzan concentraciones plasmáticas efectivas en minutos. Tenemos que tener en cuenta que la excreción es renal y obviamente los efectos adversos que podemos tener con la administración del ácido tranexámico, que como podemos ver acá son principalmente gastrointestinales, convulsiones, episodios sincopales y se administra de forma muy rápida. Entonces, a lo que nos conlleva ahora con la presentación, ácido tranexámico para todo lo que sangra y la respuesta es no, depende de para qué lo vamos a usar. Este estudio, el estudio CRASH 2, es uno de los iniciales en donde se vio el uso de ácido tranexámico con respecto a la mortalidad, eventos oclusivos vasculares, necesidad de transfusión en pacientes que tenían un shock hemorrágico traumático. ¿Qué es lo que hizo este estudio? Tomó 20.200 pacientes, los dividió en dos grupos de 10.060 y 10.067 pacientes. Uno usó placebo y el otro ácido tranexámico. ¿Y qué es lo que se vio? Que los pacientes que usaban ácido tranexámico se redujo de forma segura el riesgo de muerte en pacientes con trauma hemorrágico.
Luego tenemos este segundo estudio en donde se vio el uso de ácido tranexámico en la injuria cerebral traumática. Este fue un metaanálisis en donde se vieron 1030 bases de datos con el fin de comparar el efecto del ácido tranexámico con respecto al placebo, de los cuales de los 1030 bases de datos solamente 2 ensayos clínicos aleatorizados con un total de un N de 506 pacientes cumplían los criterios de inclusión. ¿Qué se vio con estos 2 estudios? Que el ácido tranexámico disminuía las muertes intrahospitalarias y también disminuía la mortalidad de la función neurológica. Pero, ¿qué ocurre? No era un N totalmente significativo, eran solamente 2 ensayos, por ende, que se concluyó con esto, que a pesar de que los resultados eran muy a favor del uso de ácido tranexámico, faltaban estudios para poder usarlo de forma fiable en la injuria cerebral. Luego, en el 2017, el estudio Woman vio los efectos del ácido tranexámico con respecto a las pacientes que tenían hemorragia posparto, evaluando aquí que con la administración cómo afectaba esto en la mortalidad, en la necesidad de histerectomías y en la morbilidad de estas pacientes. En este estudio se tomaron 20.060 mujeres, donde se observó que el grupo que recibió ácido tranexámico redujo la mortalidad de un 1.5% con respecto al placebo en un 1.9% en mujeres que recibían el tratamiento dentro de las 3 horas posteriores al parto, que es lo que podemos observar en rojo en la tablita. Con respecto a la necesidad de histerectomía, se vio que no se redujo esta necesidad con el uso de ácido tranexámico, y los eventos adversos, incluidos los eventos tromboembólicos, no difieren significativamente con respecto al placebo. El ácido tranexámico, usado en el contexto de una hemorragia digestiva alta, se analizó el ácido tranexámico frente al placebo o ninguna intervención y se vio que el ácido tranexámico era beneficioso frente a la mortalidad con respecto al placebo. Sin embargo, hubo un segundo estudio en el 2014, que es el estudio HALT-IT, que igual evaluó el uso de ácido tranexámico con respecto a la hemorragia digestiva alta. Este fue un estudio aleatorizado, doble ciego y controlado con placebo, donde se evaluó los efectos de mortalidad y efectos tromboembólicos del ácido tranexámico en altas dosis por 24 horas. En este estudio se incluyeron adultos con hemorragia digestiva alta y se administró 1 gramo de carga seguido de 1 gramo cada 8 horas en comparación con el placebo que recibía solución fisiológica. ¿Y qué se vio? Se vio que los pacientes, como podemos ver aquí en la tablita, se vio que los pacientes que recibían ácido tranexámico no tenían gran diferencia con respecto al placebo, con respecto a la muerte por sangrado a las 24 horas. Y esto se repetía a la muerte a los 5 días, 28 días. ¿Ya? Y también se vio que tampoco era significativa la diferencia con respecto a cuadros tromboembólicos. Por ende, la verdad es que no es muy significativo el uso con respecto al placebo. En el 2018 se hizo un estudio en donde también se evaluó el ácido tranexámico en pacientes que tenían epistaxia. ¿Y qué es lo que se vio? De un total de 124 pacientes, se tomó un total de 124 pacientes que tomaban aspirina, clopidogrel o ambos y fueron asignados al hacer para recibir ya sea terapia tópica con ácido tranexámico o un taponamiento anterior. ¿Y qué se observó? Que el uso de ácido tranexámico resultó en un cese del sangrado más rápido, es decir, menos de 10 minutos ya este había cedido, y menos episodios de resangrado a la semana. Este informe habla sobre la terapia antifibrinolítica que reduce la hemoptisis. En este informe se hablaron de 14 casos de hemoptisis, es decir, más de 200 cc en sangre durante un periodo de 24 horas, en donde se administraban dosis que oscilaban entre los de 150 y 500 miligramos de ácido tranexámico, pero nebulizado, de 2 a 4 veces al día hasta 1 gramo. En la tabla se reportan los tiempos de resolución de la hemoptisis, donde vemos 7 casos en donde el tiempo del cese fue menor a 30 minutos, 2 casos demoraron de 1 a 6 horas,
2 casos de 7 a 24 horas y por último 3 casos de 25 a 72 horas. Con este informe se concluyó que ante hemoptisis masiva el ácido tranexámico nebulizado puede ser considerado como una opción terapéutica. Pero hay que tener en claro que en este ensayo no se incluyeron los pacientes con compromiso de vías respiratorias, sangrado masivo, ya que en ellos obviamente se realizó como primera opción una intubación con broncoscopía como terapia. En este ensayo también se evaluó el uso de ácido tranexámico en pacientes como tratamiento para pacientes con hemoptisis. Este fue un ensayo prospectivo a doble ciego controlado con placebo que evaluaba la eficacia de ácido tranexámico nebulizado frente al placebo en el tratamiento de la hemoptisis no masiva. ¿Y qué se vio? Que el ácido tranexámico era mucho mejor con respecto a la resolución de la hemoptisis dentro de los primeros 5 días posteriores a la admisión. Había 0% de mortalidad a los 30 días y la tasa de recurrencia a los 30 días era mucho menor con respecto al placebo, lo cual apoyaba el estudio anterior. El estudio CRATCH-3 es un estudio nuevo en donde este ensayo es aleatorizado y controlado con placebo, en donde se realizó en 175 hospitales de 29 países. Se tomaron pacientes desde julio del 2012 hasta enero del 2019, obteniendo un N de 12.737 pacientes. ¿Cuál era el objetivo? Cuantificar los efectos del ácido tranexámico en la mortalidad, discapacidad y eventos adversos en pacientes con traumatismo cráneoencefálico. ¿Qué se hizo? En el estudio se administró ácido tranexámico 1 gramo en 10 minutos y luego 1 gramo cada 8 horas comparado con el placebo que se trataba con solución fisiológica. El objetivo primario fue la mortalidad relacionada con las lesiones craneales en los 28 días posteriores a la lesión, demostrándose un descenso en el grupo que usaba ácido tranexámico. Sin embargo, no se observaron diferencias en los objetivos secundarios, que era mortalidad temprana relacionada con el trauma cráneoencefálico, mortalidad específica, discapacidad, eventos vasculares oclusivos, convulsiones, complicaciones, necesidad de neurocirugía. Entonces, en suma, y para poder interiorizar un poco todo lo que ya hablamos, ¿qué vamos a ver? El tratamiento de la epistaxis con ácido tranexámico reduce el riesgo de sangrado a los 10 días con un ENT de 5. El tratamiento en TEC graves, 1 de cada 67 pacientes es ayudado con el uso de ácido tranexámico y no se observó un aumento en las tasas de eventos oclusivos vasculares, el evento adverso de mayor preocupación relacionado con la administración de este medicamento, ¿ya? Por ende, sí está comprobado de que sirve en estos 2 casos. Con respecto a las hemorragias gastrointestinales y a la hemorragia posparto, tenemos que puede mejorar la supervivencia en ambos. En el tratamiento de la hemorragia digestiva alta, 1 de cada 39 pacientes fue ayudado en comparación con el placebo. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el ácido tranexámico no tiene ventaja versus el tratamiento antiulceroso. Y en la hemorragia posparto no genera daño, pero los beneficios no están claros. Y como se puede ver, nadie fue ayudado con el uso de ácido tranexámico. Y el ácido tranexámico no tiene beneficio en la supervivencia o en el tema de discapacidad en pacientes que tengan lesiones cerebrales traumáticas ni hemorragia subaracnoidea. Entonces, como conclusión de todo esto, hay que tener en cuenta que el ácido tranexámico no es para todos. Se debe conocer el medicamento ya que es barato, está en todas las urgencias y se debe tener también criterio al usarlo. No es usar por usar. Eso, muchas gracias.